interesante este informe, muy interesante. Va a ver, nos dice mucho de quién somos y cómo vemos la democracia. Ahí le cuento. El Instituto Nacional Electoral, junto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, presentaron el informe País 2020, el curso de la democracia en México. El informe muestra algunos de los retos en la consolidación de la democracia desde la opinión pública. A ver, vamos a los ejemplos. En cuanto al régimen político, el 65% opina que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno. 65%, ¿eh? Ojo, hay un 16% que dice gobierno no democrático y hay un 15% que dice que le da absolutamente igual. O sea, si eso se suma en un momento dado, estamos hablando de 35% de la población que no cree en un gobierno democrático. Ojo con eso. Bueno, de igual manera, que le da igual. Esto para hablar de algunos de los datos. Otra de las cosas que tenemos es que la confianza de la ciudadanía en los institutos y grupos sociales. En las universidades públicas recae un 70%, es decir, ahí le va, ahí nos quedamos. Quiere decir que el 70% de la población, o de los 70% de los entrevistados, tiene confianza en primerísimo lugar en las universidades públicas, más que en el Ejército y la Marina. Ahora sí que toquen la campana, tac, 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 tac. Más que la Guardia Nacional, que tiene 61%. Y ojo, el tan llevado y traído INE es el cuarto lugar en confianza, con el 60%. Y fíjese la distancia que hay de la Guardia Nacional al INE, de la Guardia Nacional, del Ejército y la Marina al INE, pero dése cuenta que lo que es hegemónico son las universidades públicas. Luego le seguimos. Grupo de vecinos, 52. Organizaciones sociales, 51. Ojo con este dato también. Sacerdotes, pastores o ministros, 51%. Medios de comunicación, que estaban muy deteriorados, ya subieron un poquito, 49%. Empresarios, 46%. Aquí viene lo que hay que cuestionar. Sindicatos, 31%. Policía, 28%. Senadores y diputados, ojo señores legisladores, 23%. Diputados locales, 23%, y partidos políticos, 22%. Es muy interesante lo que sucede con este informe, pero la clave es la interpretación que de este informe debemos de hacer. Martín Faz Mora es consejero del INE y está con usted y con su servidor para hablar precisamente de esto, que dimos un preámbulo para conversar con él. Martín, muchas gracias. ¿Cómo has estado? Buenas noches. Bien, Javier, un gusto saludarte y poder platicar de este informe que, como bien dices, es muy interesante porque nos da un diagnóstico pues muy interesante, sí, sobre la calidad de la ciudadanía en nuestro país, las formas de participación y desde luego del curso de la democracia. Bueno, antes que nada, de nuevo, gracias, Martín, por tu tiempo. A ver, déjame plantearte primero, para ti, como hombre que trabaja en la democracia, por decirlo de una manera, estás en el INE, sabes lo que pasa, alcanzas a tener una óptica quizás mayor, diría yo. A mí me da mucho gusto que el INE esté entre el cuarto lugar de credibilidad, tomando en cuenta las instituciones tan fuertes que hay arriba de él, ¿no? Pero te planteo, Martín, para ti, ¿cuáles son los hallazgos? ¿Qué distinguirías para el público que nos hace el favor de vernos sobre este informe? Mira, creo que vemos a una ciudadanía con una serie de tensiones entre que sí confía en un régimen democrático, o sea, es decir, la ciudadanía sí quiere un régimen democrático en un buen porcentaje, pero también está insatisfecha con los resultados de la democracia, ¿sí? Y eso nos indica que hay muchos elementos en los que tendríamos que estar profundizando para ir mejorando la calidad de la democracia. Pero un primer elemento creo que es ese, ¿no? Sí hay una confianza, digamos, en que el modelo democrático es el mejor, pero hay insatisfacción con los resultados. Luego después también hay algunos elementos interesantes, como por ejemplo las formas en las que más se asocian los mexicanos y las mexicanas,
que se asocian más, por ejemplo, en asociaciones de padres de familia, luego después en organizaciones deportivas, luego en organizaciones religiosas, pero ya es hasta un lugar más bajo en donde deciden asociarse como partidos políticos. Y desde luego hay también una crisis de representatividad fuerte. Sí. Creo que ese es otro dato importante que señala el informe, una crisis de representatividad tanto por los bajos niveles de confianza en los partidos políticos, como también por el hecho de que la ciudadanía considera que no se legisla en atención a los intereses de la ciudadanía, sino más bien en atención a los intereses de los partidos políticos, en una proporción, pues, digamos que fuerte, de un 33%, es en lo que la gente piensa que así es como se legisla, y en un segundo lugar, los intereses particulares de los legisladores. Y en un lugar ya muy alejado, con un 16%, los intereses de la población. Entonces, tenemos una crisis de representatividad fuerte, no solamente por la muy baja confianza institucional en quienes deberían de representar, sino también por las razones por las que la ciudadanía piensa que se legisla. Creo que son algunas de las cosas que yo resaltaría de este informe país, de los muchos datos que hay, muchos elementos que ofrece. Me llamaba la atención que incluso la gente, Martín, a pesar de la alta popularidad del presidente, no necesariamente se siente representada por él, ¿no? Que esto es, y le pasa a los legisladores, la representatividad de los legisladores y la confianza sobre el 23% cuando te representan al 100%, ¿no? En tu distrito o en tu estado, es un dato para sacudir porque tiene que ver la relación que guardamos los ciudadanos con los políticos, ¿no? Sí, de hecho es de los más bajos la que tiene que ver con los diputados y senadores. La de la presidencia es mayor, eso también hay que decirlo, ¿no? Se sienten más representados por la presidencia, claro. Aunque también otra cosa bien interesante, Javier, y esa es una de las riquezas del informe, es que puedes hacer también un análisis, por ejemplo, por género o por edades. De tal manera que, por ejemplo, cuando se hace un análisis por edades, los sectores con mayor edad se sienten más representados por el presidente que otros sectores, como por ejemplo serían los juveniles, que se sienten más representados por otras autoridades. Y lo mismo ocurre cuando lo lees con una perspectiva de género. Por ejemplo, de acuerdo con el informe País, el principal problema que distinguen los mexicanos es el de la corrupción y después el de la pobreza. Pero las mujeres, por ejemplo, ven como primer problema la pobreza y en segundo la corrupción. Creo que ese es otro elemento también bien importante que el informe País da, que puedes hacer una lectura por género o por edad o incluso por regiones, sí. Porque el informe País se dividió en 6 regiones y, por ejemplo, la confianza en los partidos políticos varía por región o digamos la satisfacción con la democracia varía por región. Por ejemplo, en la región sur hay casi 16 puntos de diferencia entre la satisfacción con los resultados de la democracia en el sur que en el centro o en el occidente del país, en donde hay un nivel más bajo de satisfacción con la democracia. Entonces, esa es otra de las grandes riquezas que creo que el informe País ofrece. ¿Por qué supones, Martín, qué has pensado de por qué está esta regionalización en donde hay más confianza y más confianza y menos confianza? Pues mira, en parte también, en buena medida, en el informe se habla de que tiene que ver con los clivajes culturales que hay. O sea, decir, la palabra clivaje pues es una palabreja un poco más técnica, pero que tiene que ver, digamos, con las formas de cultura que existen de acuerdo a las regiones del país. Hay regiones del país en donde hay formas de organización social más comunitarias, zonas con una alta presencia de pueblos originarios,
otras en cambio más con migrantes. Yo creo que tiene que ver un poco con esas, incluso con las construcciones de identidad que se generan en cada una de las regiones, ¿no? Creo que tiene que ver con elementos de carácter fundamentalmente culturales. Oye, ¿dónde andan los jóvenes mexicanos en todo esto? ¿Qué alcanzas a apreciar, Martín? Algo ya nos dabas ahorita de la representatividad, pero en general te diría, ¿qué hallazgos consideras que son importantes de cómo este grueso de la población, 30-40% en términos de edades, ve las cosas? Mira, traemos poca participación de los jóvenes en los procesos electorales. Eso es un hecho que está, que no solamente se presenta ahora en el informe país, sino que es algo muy que sigue una lógica más o menos similar ya en bastante tiempo. De los 19, es curioso porque de los 18 a los 19 años sí se participa mucho, pero de los 19 hacia los 30 hay una baja en la participación. Sin embargo, fíjate que esto no forma parte del informe país, sino de un estudio que hicimos nosotros en el INE respecto de quiénes fueron los funcionarios de casilla, y en el proceso electoral del 21, el grupo etario que proporcionalmente participó más como funcionario de casilla fueron los jóvenes de los 18 a los 19 años. Mira. ¿Qué nos dice esto? Yo creo que lo que nos dice es que los jóvenes sí participan cuando encuentran espacios apropiados y cuando ellos también se apropian de esos espacios. Otra de las cosas que el estudio nos dice es que la sociedad mexicana, digamos en su conjunto, sí es una sociedad altruista, ¿no? Un 82% de las personas encuestadas dicen que alguna vez han realizado alguna actividad altruista, y que incluso el 61% de los que la realizaron la hicieron en los últimos 12 meses. Ese es un dato interesante, y ahí voy un poco en la situación de los jóvenes, porque fenómenos como por ejemplo el sismo del 2017 pues nos hizo ver que fueron justamente las juventudes quienes principalmente salieron a las calles a levantar no solamente la Ciudad de México, sino otros lugares que fueron afectados. Yo creo que, contrario a esa idea de una apatía juvenil, creo que existe un ánimo de participación juvenil, pero que no han encontrado espacios suficientes de participación, no solamente política, porque otra cosa bien interesante del informe, Javier, como seguramente lo habrás podido ver, es que no solamente habla de la participación política o la participación electoral, sino de otras formas de participación comunitaria, cívica, que nos habla mucho en buena medida, porque lo que busca en gran medida este informe es poder dar cuenta de las creencias, los valores, las actitudes y las prácticas que realizamos los y las mexicanas, entre ellos desde luego los jóvenes. Oye, para cerrar, Martín, déjame plantearte, a ver, después de ver el informe, yo lo he estado viendo como a cuentagotas, ya sabes, vas buscándole por aquí, por allá, por todos lados, pero a ver, después de que tú, fuiste y estuviste en primera fila, te diría, utilizar esta palabra, ¿hay algo que inquiete respecto a cómo estamos viendo los mexicanos la democracia, que pudiera llevarnos a que empezáramos a desestimarla o a tomarle distancia, alguna cosa de esta naturaleza? Mira, si hay una tensión entre el hecho de pensar que la democracia es la mejor forma de gobierno, pero también esta insatisfacción con la democracia. Tenemos un 53% de satisfechos y un 47% de insatisfechos. Yo creo que está muy parejo. La insatisfacción con la democracia, hay que reconocerlo, también no es solo un fenómeno de México, es un fenómeno mundial. Claro que aquí estamos hablando del informe país y lo que nos interesa es ver cómo está nuestro país. Yo creo que sería preocupante que, a pesar de que, por ejemplo, una de las cosas que se han ganado ya es esa cierta, ya hay un valor del voto por parte de los mexicanos y las mexicanas, y eso es importante, pero sí creo que en lo que respecta a educación cívica, particularmente,
va a ser importante ir afianzando valores de carácter democrático y sobre todo ver que mejora las condiciones de vida de la población los sistemas democráticos, que se generan políticas públicas que van en beneficio de las mayorías. Y en ese sentido, yo creo que lo que deberá preocuparnos es que siguiera aumentando este nivel de insatisfacción con la democracia, que te digo, si bien no es solamente exclusivo de nuestro país, sino que ocurre en muchos lugares, yo creo que sí hay que ver la forma en que estos resultados de la democracia pueden generar una mayor satisfacción, pero lo que sí es un hecho real es que hay una amplia aceptación de la democracia como la mejor forma de gobierno por parte de los mexicanos y las mexicanas. Creo que hay como recordarás que en el 2014 se hizo el primer informe país. Y ahora que hemos hecho el segundo informe país, vemos como una cierta, creo que como que los mexicanos vemos con mayor realismo lo que es la democracia, que quizás en el 2000 había unas expectativas muy altas de lo que la democracia podría dejar, y hoy día tenemos una visión más realista de lo que la democracia puede dejarnos. Sin embargo, sí es importante que la ciudadanía vea que el ejercicio de su voto va generando condiciones para que vaya habiendo una mejora de las condiciones en el país y ir atacando esos problemas que el propio informe país señala, como son la corrupción y la pobreza, que son los dos principales problemas que el informe país señala. Martín Faz Mora, consejero del INE. Martín, muchas gracias por tu tiempo. Buenas noches. Un gusto, Javier. Como siempre, hasta luego. Gracias, muchas gracias.